Actualmente existen varias instituciones financieras que te ofrecen rendimientos muy superiores a lo que tradicionalmente se venía viendo aquí en el mercado mexicano. Tasas del 13, 14, incluso hasta del 15% anual. Empresas como Nu, como Supertasas, Finsus, Clar, Cubo Financiero, en fin, varios nombres que vemos en Google, que a lo mejor si tú lo googleas ahorita, Sofipos, pone así en Google, te van a salir luego con este tipo de rendimientos y pues te hacen preguntarte, ¿qué son las Sofipos? ¿Realmente son empresas buenas que tienen seguridad, tienen regulación? En fin, el día de hoy financieros les voy a platicar qué son estas empresas, cómo funcionan, cuáles son las ventajas, las desventajas y si deberías invertir en ellas y si lo haces, bajo qué condiciones y qué cosas tienes que saber. Somos Alfredo Alberto Cortés, asesores financieros, nos dedicamos a ayudarte para que siempre tengas dinero. Recuerda dejarnos tus comentarios y tus dudas aquí en la descripción de este video. Si nos escuchas en Spotify, déjanos tus estrellitas. Con gusto leemos todos tus dudas y comentarios. Entonces vamos iniciando. Primero, pues, ¿qué es una SOFIPO, no? Una SOFIPO, por su abreviatura, es Sociedad Financiera Popular. Y funciona muy parecido a un banco, pero ojo, no es un banco, ahorita te voy a explicar la diferencia. ¿En qué aspecto es parecido? Pues que capta dinero de clientes y lo presta a una tasa de interés mucho mayor de la que le va a pagar a sus inversionistas. Ese es el negocio de las SOFIPOS, tal cual ganar intereses. ¿Por qué no es un banco? Porque tiene una regulación menor y por lo tanto tienen mucho mayor flexibilidad. Es decir, una SOFIPO tiene la capacidad de elegir cuánto, a quién, cómo, bajo qué tasa de interés le va a prestar a ciertas personas y cuánto va a recibir de sus clientes. Es decir, no tienen tanta regulación como la puede tener un banco tradicional aquí en México. Pero ojo, no solo eso es una ventaja, también hay una desventaja, que es que el seguro que ofrece el gobierno, porque sí tienen un seguro, es mucho menor al que tiene una institución como un banco o una casa de bolsa. Actualmente la de un banco o casa de bolsa es de 400,000 UDIs, de una SOFIPO es de 25,000 UDIs. Comparativos, en pesos son 3 millones, un poquito y más para los bancos y casas de bolsa, y para Sofipos es alrededor de 200,000 pesos al día de hoy. Como ese NUDIS va subiendo poco a poco al ritmo de esta moneda, pero pues esas son las cifras al día de hoy. Ahora, vamos a hablar de las desventajas que tiene invertir, ¿no? Ya sabemos qué son, ya sabemos que tienen una regulación, un seguro. Vamos a hablar un poquito de las ventajas. En primera, como les digo, tienen una regulación que es de Prosofipo, que es este seguro, que es esta institución que vigila a las SOFIPOS y les pide ciertas condiciones, ciertas características para que puedan, vamos a decirlo así, ellos emitir una recomendación de qué SOFIPO debes invertir y cuáles están en riesgo. Entonces también hay ese punto a favor, que tienes a Prosofipo de tu lado, regulándolas, vigilándolas y haciendo ciertas revisiones sobre sus estados financieros. En segundo, pues los rendimientos son atractivos, ¿no? Creo que ese es uno de los aspectos que más llama la atención. 14, 15% por tu dinero sin hacer nada, pues claro que hace llenar el ojo. Otro punto importante es un beneficio fiscal. El gobierno exime de impuestos hasta 5 UMAS anuales, es decir, son casi 200,000 pesos que si tú tienes invertidos en Sofipos, no van a pagar impuestos por los intereses que generes. Esto es pues, bastante bueno porque ya te cae el dinero completo a ti, no tienes que pagar impuestos de eso. Y por último, creo que la ventaja que también ha hecho el crecimiento de estas SOFIPOS o se han popularizado tanto es que son 100% digitales, ¿sí? O sea, ya puedes abrirlas en tu teléfono, en tu casa, con tu INE, transfieres y estás invirtiendo. Entonces, pues súper bien. Digo, antes te tenías que ir a formar o ir hacia la institución donde estuvieras, si es que había en tu ciudad, si no tienes que viajar. Y bueno, ahora ya todo es totalmente digital. Pero no todo lo que brilla es oro, financieros. Entonces vamos a hablar de las desventajas. Ojo, con el tema de la regulación, al mismo tiempo de que hay una supervisión, las SOFIPOS tienen mucha autonomía y pueden, como les venía diciendo, prestar a quien quieran. Y en este caso, creo que los principales clientes de ciertas SOFIPOS aquí en México, como Nu, como Clar, como Cubo Financiero, Supertasas, pues somos los jóvenes, los millennials, y pues regularmente los millennials van iniciando a crear historial crediticio. Y no quiero decir que todos, o sea, una característica principal de ellos,
pero sí puede haber una cartera vencida importante, es decir, muchos jóvenes pueden a lo mejor cambiar de empleo, incluso dejar de trabajar, dejar de percibir ingresos y pues se endeudan con este tipo de instituciones. A pesar de que los intereses son muy altos, pues hay una cartera vencida de estas instituciones y ahí está uno de los principales riesgos. Que los clientes de las SOFIPOS suelen ser personas que a lo mejor no tienen el historial crediticio tan elevado como para recurrir a un crédito con un banco tradicional, acuden a SOFIPO y puede haber un riesgo de que no les paguen. Entonces, tú como inversionista de la SOFIPO, pues ojo, puede que caiga en sobreendeudamiento y que no te paguen a ti como inversionista. Entonces, ese es el principal riesgo que yo le veo a invertir en una SOFIPO que tiene clientes que a lo mejor no tienen el mismo nivel crediticio que puede tener un banco. En segundo punto importante, ya ha habido historial de SOFIPOS que quiebran. Sí, aquí en México, desde el 2014 a la fecha, ha habido cerca de 10 SOFIPOS. La última fue este año, se llama o llamaba Caja Sierra Gorda. La Comisión Nacional de Bancaria de Valores le retiró la licencia y entra el seguro de Prosofipo, pero ojo, Prosofipo ya tiene ciertos problemas para pagar el seguro de estos clientes de esta SOFIPO. Entonces ya tienen un problema financiero. Fíjense, esta propia entidad del gobierno ya tiene números no tan sólidos como debería tenerlos una institución de gobierno. Entonces, mucho ojo a esto porque ya nos empieza a hablar de que realmente el sistema no tiene la fortaleza que debería tener. Y esto es de una sola SOFIPO. Imagínense si quebraran 2 o 3 por año. Que digo, será un evento que no ocurre muy seguido, muy frecuente, pero pudiera pasar. O sea, no porque no haya pasado no significa que no pueda pasar. Entonces, ojo a esto, ¿sí? Creo que esta es otra de las posibles y mayores desventajas. Y pues por último, un posible sobreendeudamiento, ¿no? Es decir, el crecimiento digital que ha habido de las SOFIPOS hace que reciban cada vez más dinero y tienen que ser muy hábiles para colocar esta cantidad de créditos y empezar a generar intereses. Entonces, hace que pues la ventaja que tienen de ser digitales también se vuelve una desventaja al recibir mucho mayor dinero del que tal vez puedan colocar. Entonces, bueno, como mis conclusiones, vamos a llegar a este punto y es, Alberto, ¿tú invertirías en SOFIPOS sí o no? O sea, quiero que me respondas con un sí o no. Para mí es un sí, ¿sí? O sea, si me pones a elegir entre sí o no, yo digo que sí. ¿Por qué? Vamos a entrar a los detalles. En primer, es una gran oportunidad de generar rendimientos a través de una institución que tiene una regulación aquí en México. O sea, no estoy invirtiendo con Patito Feo SASB, estoy invirtiendo con una empresa que está bien establecida y tiene una función aquí en México regular. En segundo, yo máximo lo que te recomiendo invertir en SOFIPOS es el tope del seguro que esté vigente en ese momento. En este caso son 25,000 UDIs. Al día de hoy son cerca de 200,000 pesos. Posiblemente estés escuchando o viendo esto en 6 meses o un año, tal vez el monto ya aumentó y puedas ponerle un poquito más de capital. Pero te recomiendo que sea y que respetes ese tope máximo para que tengas una certeza de que en caso de algún problema o quiebra de la SOFIPO tengas un respaldo financiero por parte de una institución como lo es la ProSOFIPO. Es decir, yo no apostaría todas mis canicas a invertirlo en una SOFIPO. A pesar de que la tasa de interés está atractiva, de que me paguen día con día, porque así lo hacen muchas empresas, pagan rendimientos diarios, no es garantía de que no haya un riesgo, ¿sí? A pesar de que tú puedas ver mucha seguridad por tenerlo en tu teléfono, porque lo ves en internet, en Facebook, en Google, recuerda, siempre hay un riesgo al invertir. Entonces, si por ejemplo yo dispongo de 1,000,000 de pesos, yo creo que máximo invertiría el 20%, es decir, 200,000 pesos. Si tu situación es otra, digamos, estás iniciando a invertir 10,000, 15,000 pesos que ya tengas, máximo mete el 20% ahí. Tú haz tu cuenta para que también tengas una diversificación en tu portafolio, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la alternativa, Alberto? Entonces, ¿qué hago con el resto de mi dinero? Invierta en instituciones que tengan mucho mayor regulación, como por ejemplo GBM, ¿sí? Que es una casa de bolsa que te ofrece a lo mejor una tasa de interés no tan alta como el 13, 14 o 15%, pero sí te va a ofrecer tasas a lo mejor entre el 11, 12, e incluso tiene otros instrumentos, como pueden ser las acciones, que te van a ofrecer tasas en años buenos donde la bolsa crezca
superiores por mucho al 15%. Obviamente hay un riesgo distinto, es otro tipo de estrategia, es otro tipo de inversión, pero tienes una mayor certeza de que la empresa en la que estás invirtiendo tiene una solidez financiera mucho mayor y tiene un seguro, un respaldo mucho mayor a lo que puede tener una SOFIPO. Entonces, pues esa es mi conclusión. Sí invertir, no invertir mucho, es decir, invertir un porcentaje de mi patrimonio nada más. Y yo creo que yo invertiría en máximo dos SOFIPOS, es decir, no me metería a invertir en tantas SOFIPOS, trataría de concentrar lo más que pueda en una o dos que sean de mi interés, de mi agrado, que yo sepa que son grandes, que están creciendo. Por ejemplo, esta NU, esta Financiera Sustentable, está Monte de Piedad, que también tiene una parte de SOFIPO, está también Cubo Financiero, que son nombres que ya suenan en el mercado, Supertasas, por ejemplo, que ya tienen un cierto historial y que es más complicado que quiebren a una SOFIPO que apenas están haciendo o que es muy chiquita, ¿no? Entonces, bueno, financieros, si tú quisieras invertir, vamos a decirlo así, de una manera más tradicional, también te puedo recomendar lo que son las UDIs, que hablamos de los seguros en UDIs, es decir, tener una parte en UDIs, tener una parte en bancos o aseguradora y otra parte, pues por supuesto, en SOFIPOS, ¿no? Y bueno, déjenme sus comentarios, qué opinan sobre esto. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias y nos vemos.